Evangelio de hoy, viernes tercero de Pascua, feria. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a los pueblos. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo les mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Salmo responsorial, Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo,
todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Versículo antes del Evangelio, Juan capítulo 5, versículo 56. Aleluya, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dice el Señor, aleluya. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Continúa el discurso de Jesús pronunciado en Cafarnaúm, en el que nos habla muy explícita y claramente sobre la Eucaristía. Aquí se repiten conceptos ya expresados anteriormente, aunque con un cambio notable. En vez de decir el que cree, como se expresó anteriormente, ahora dice el que come y bebe mi carne y mi sangre tiene vida eterna. El efecto de creer y el de comer y beber a Cristo es el mismo, la vida eterna. Esa vida que es una participación de la vida que Jesús mismo comparte con el Padre y que viene al corazón con la comunión del cuerpo y de la sangre de Jesús. Jesús habla sin rodeos y con propiedad de términos. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Así nos anuncia la institución del sacramento de la Eucaristía, en el que nos da a comer su propia carne y a beber su propia sangre bajo las especies de pan y vino. Sacramento digno de la admiración y de la adoración agradecida del hombre. Porque por la encarnación Dios se unió con una sola naturaleza humana, la asumida por la naturaleza del Verbo, pero Dios quería unirse con todos y cada uno de los hombres. Y así excogitó la forma admirable de llegar a ello. Por la Eucaristía Dios se une con todos los hombres,
que comulgan. Dios nos ama y como el amor tiende a la unión, Dios se une con nosotros cuando comulgamos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que me come vivirá por mí. El que coma este pan vivirá eternamente. Llama la atención la forma iterativa de una misma idea que emplea Jesús casi hasta el cansancio. Es que Jesús quería que su idea fuera bien comprendida sin posibles subterfugios y prueba de que los discípulos la entendieron bien. Fue su protesta. Al decir, es duro este lenguaje. La Eucaristía es vida para el hombre, así como la comida natural repara nuestras fuerzas y nos conserva la vida natural. Así la Eucaristía repara nuestras fuerzas sobrenaturales y nos da la vida eterna. San Agustín advierte: al comer la carne de Cristo y beber su sangre, nos transformamos en su sustancia. Vivencia. El sacramento de la Eucaristía tiene una ventaja sobre los demás sacramentos, que nos comunican la gracia, mientras que la Eucaristía nos da a Jesucristo, que es el mismo autor de la gracia. No olvides que la Eucaristía producirá en ti sus efectos admirables siempre que comulgues con las debidas disposiciones, y una de ellas es el ansia de unirte verdaderamente con Jesús. Has de tener verdadera hambre de Jesús, hambre de Eucaristía. No te acostumbres a comulgar rápidamente, casi sin preparación próxima y solo con una diluida preparación remota. No dejes de dar las debidas gracias después de haber recibido el sacramento. No te retires enseguida del templo. Reconcéntrate unos minutos en tu intimidad para conversar con Jesús y dejarte amar por Él.